Entonces es un tiempo de las naciones. De las naciones. Una vez termine esta dispensación, o sea, cuando sea agregada el último miembro del cuerpo de Cristo, entonces ya Dios reanudaría, el proyecto de Dios es reanudar su programa con la nación de Israel. Y esto entonces es la continuación del programa de Dios con la nación de Israel sería entonces lo que continúa después de esta dispensación que está en el libro del Apocalipsis, donde estaría entonces la tribulación y posteriormente los 1000 años, o sea, el reino milenial. Entonces estamos ahora entonces en esta dispensación de la gracia de Dios. Entonces, cuando estudiamos la palabra, debemos tener muy en cuenta cómo, voy a señalar esto mejor con este color, debemos tener muy en cuenta cómo aislar o separar el programa en que se encuentra hoy en día Dios relacionándose con el hombre, que es un tiempo en que Dios está en medio de las naciones, como leímos en la epístola a los Colosenses, que vimos que dice en la epístola a los Colosenses que Dios entre las naciones es la esperanza de gloria. Lo importante es que cuando leemos estos textos busquemos, como yo ya les he dicho, buscar ojalá con el texto lo más original que se pueda encontrar. Esto, digamos, utilizando Biblias interlineales para que así podamos entender bien el significado, porque es muy importante que distingamos que en la etapa en que Dios se relaciona, de que va de Génesis 12 a el capítulo 28 del libro de los Hechos, hemos visto que la nación de Israel es la nación escogida, y entonces ella tenía un lugar de preeminencia o privilegio sobre las demás naciones, de tal manera que las demás naciones tenían que acercarse a Dios a través de esta misma nación de Israel. En el Antiguo Testamento los miembros de las naciones tenían el recurso de convertirse en judíos. Dios los aceptaba a través de hacerse prosélitos, o sea, de adoptar la religión judía y obedecer todos los principios del judaísmo, o sea, los principios del Antiguo Testamento. Tenían que hacerse circuncidar y entonces ya venían a ser considerados también como judíos. Pero esa era la única manera que podía acercarse los miembros de las naciones a Dios. Y esto lo vimos cuando estábamos estudiando en los videos anteriores, lo que estaba ocurriendo en el Pentecostés, cuando a esta fiesta judía, que es una de las fiestas que los miembros de esta religión tenían que obedecer, que eran principalmente, la ley los mandaba a ir 3 veces al año a Jerusalén. Una de esas fiestas a la cual tenían que ir era la fiesta de Pentecostés. Y entonces, como vimos en el video anterior, a esta fiesta habían ido judíos de muchas naciones. Entre ellos habían judíos de la raza judía que habían sido dispersados, como vimos en el video anterior, a raíz de las invasiones y dispersiones que había sufrido Israel durante el Antiguo Testamento, y también habían muchos miembros de otras naciones, como se encuentra en este capítulo 2 del libro de los Hechos, pero eran personas que eran prosélitos, o sea que ya estaban obedeciendo este mandato de ir a Jerusalén durante la fiesta de Pentecostés.
Pudimos leer cómo fue hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos que realmente comienza el primer gentil a ser agregado a esta iglesia de Dios que estaba recibiendo el nuevo pacto. Voy a borrar acá para hacer un esquema un poco más claro sobre esto de las dispensaciones. Voy a utilizar estas dos líneas acá para representar más o menos las dispensaciones que hemos visto en las escrituras. Entonces, hasta ahora vimos que de Génesis 1 a Génesis 3, podemos ponerlo así, está la inocencia. Entonces pongámoslo así, inocencia. Después de la inocencia, que esto va del 1 al 3. Sabemos que es Génesis, ¿cierto? Después de Génesis 3 a Génesis 9, podemos poner así. Entonces estaría la conciencia. De Génesis 9 a Génesis 12 estaría el gobierno humano. Gobierno humano. Ya, de Génesis 12, y desde esta, de Génesis 12 hasta, la vamos a llevar hasta, pongamos acá, hasta Hechos 28. Entonces esto sería acá la promesa, que la podemos escribir. Podemos escribirlo así. Sabemos que a esta promesa se le sobreagregó la ley, pero esto fue, digamos acá que esto todo pertenece al libro de Génesis. Vamos a ver, yo lo pondría mejor con, sería mejor ponerlo así, Génesis. A ver, esto sería Génesis todo. Génesis. Y seguiría acá. Acá se le agrega, en Éxodo 24 se le agrega la ley. Entonces vamos a escribir la ley así. Escribamos acá que se le agrega, acá digamos en Éxodo 24, podemos poner acá Éxodo 24. Y se le agrega la ley. A esta dispensación de la promesa se le agrega la ley. Pongámosla también con negro o con verde. Se le agrega la ley. ¿Cierto? Se le agrega la ley, que va hasta Hechos 28. Bueno, entonces, esto porque quería representarlo de otra manera. Entonces, después de Hechos 28, como tengo acá señalado, entonces se escriben unas epístolas por el apóstol Pablo, donde está consignada una nueva dispensación. Y esa dispensación se llama, que es en la que estamos ahora. Entonces se llama la gracia de Dios. Vamos a ver, gracia. La gracia. La dispensación
de la gracia de Dios, que no se debe confundir con el evangelio de la gracia de Dios que se estaba predicando en la dispensación de la promesa. Ese evangelio de la gracia de Dios era el evangelio del reino que se le estaba predicando a los gentiles, ya que ellos no se les requería la obediencia a la ley, sino 4 ordenanzas. Bueno, entonces después de la dispensación de la gracia de Dios, entonces sigue 2 dispensaciones más que van a quedar muy pegaditas, que son la de, digamos que se llama la de juicio, o llamémosla mejor la de la tribulación. Pongamos tribulación, que sería cuando se reanuda, entonces es la reanudación del programa de Dios con Israel, se reanuda. Porque esta dispensación en la que estamos ahora, que es la gracia de Dios, ha sido intercalada debido al rechazo que hizo la nación de Israel del Evangelio del Reino, o sea, del nuevo pacto que se estaba ofreciendo en todo este tiempo de los Evangelios y el libro de los Hechos. Una vez termine la tribulación, que se presente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces se comenzaría ya con la dispensación del milenio, o sea, del reino milenial. Entonces pongamos acá con negro, pongamos acá el milenio. Acá entonces quería hacer este gráfico para representar de otra manera en dónde estamos ubicados en las dispensaciones, y como por ejemplo yo podría poner acá podría colocar acá, esto acá sería, aquí estaríamos en el Éxodo, ¿cierto? Éxodo más o menos, el libro de Éxodo, seguirían los demás libros, ¿cierto? Que sería Jeremías, Malaquías, digamos así, Evangelios, y ya es como otra manera de representarlo. Y ya sería entonces el libro de los Hechos, ¿cierto? El libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Entonces, lo importante de este gráfico lo quise hacer para que cuando ocurre muy comúnmente entre los cristianos, que entonces se mezclan o se juntan doctrinas de la dispensación anterior. Por ejemplo, si yo cojo textos que por ejemplo están en los Evangelios o en el libro de los Hechos, o en los libros que fueron escritos durante el libro de los Hechos, que son todos los apóstoles, como son Santiago, Pedro, Juan, y las mismas epístolas que Pablo escribió durante el tiempo de los Hechos. Entonces yo no puedo mezclar la doctrina que pertenece a una dispensación con otra, con la doctrina que pertenece a otra dispensación, porque entonces se crea un conflicto, y entonces más que verdad vamos a encontrar falsedad, más que una doctrina correcta vamos a encontrar error, y entonces esto es lo que puede causar que no realmente estemos haciendo bien nuestro trabajo, que es durante esta dispensación obedecer el principio de la correcta división de las Escrituras. Ahorita también quiero continuar haciendo una comparación entre lo que es el Evangelio de la gracia de Dios que se predicaba durante la dispensación anterior, o sea, la dispensación de la promesa, y
comparar este evangelio con el evangelio de nuestra salvación, que es el evangelio que se predica durante la presente dispensación, que es la dispensación de la gracia de Dios.